Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a continuar viendo los temas de Matemática 2. Como siempre, yo soy Julieta y vamos a seguir con límites. Particularmente vamos a ver el último tipo de indeterminación que nos queda para ver, que es el caso 1 elevado a la infinito. ¿Listos? Bueno, arranquemos. Vayamos al infinito y más allá. Vamos a recordar antes algo que vimos al principio de todo con la materia, cuando empezamos además a ver exponenciales. Habíamos hablado de esta idea, de depositar y del interés. Bueno, vamos a imaginar que ponemos un cierto capital en un banco. El banco es un banco ideal, no hay colas, siempre hay tiempo para que te atiendan, siempre hay plata, no hay ningún problema. Y es más, es tan ideal que nosotros vamos a depositar nada más que un peso o una unidad monetaria de lo que sea, y nuestro banco tan ideal, nos va a dar un interés del 100% anual. Entonces vamos a imaginar eso. Yo deposito un peso o un dólar o un euro o un millón de algo, lo que sea, y me va a dar un interés del 100%. Vamos a hacer el mismo razonamiento que hicimos cuando vimos el caso de Franklin. Si renovamos este capital de manera anual, al final del primer año teníamos, el capital era 1 de la unidad monetaria que sea, más el 100% de ese 1. Y esto nos da un total de 2, porque 100 dividido 100 es 1. Pero ahora vamos a ir achicando el periodo, como hicimos exactamente lo mismo que hacíamos en el caso de Franklin. ¿Qué pasa si ahora lo renovamos semestralmente? Ahora, en un año, nuestro interés del 100% se divide en 2, o sea que nuestro interés es del 50%. Como 50 dividido 100 es un medio, acá está escrito el un medio. Es el mismo razonamiento que pueden seguir desde el principio del apunte. Ahora vamos a renovar cuatrimestralmente. Sabemos que en un año hay 3 cuatrimestres. Entonces nuestro interés, que es del 100%, que es el 1, porque 100 dividido 100 es 1, nos queda un tercio más 1 al cubo por 3, y esto nos da el 2,3704. Y ahora vamos a renovar trimestralmente. Ahora nuestro interés lo vamos a tener que dividir por 4. ¿Y mensualmente? ¿Y si en lugar de mensualmente lo hacemos de manera diaria? Miren lo que nos va dando. 2,71456. ¿A qué se va pareciendo? Pregunto. Supongamos ahora que el banco nos deja renovarlo, es tan ideal nuestro banco que nos deja renovarlo por hora. Si hay 8.760 horas en un año, ¿a qué se estará pareciendo esto? Vamos a achicarlo un poco más. Hagamos por minuto. En un año hay 525.600 minutos. Fíjense lo que está pasando. Miren en estos tres casos. Hay algo que se está manteniendo fijo y que ya no está cambiando tanto. Fíjense, un 2, 7, 1, 8. Hasta acá ya como que se fijó el 8 en el último paso. Y uno podría seguir renovando en lugar de con minutos, con segundos, con milisegundos, porque nuestro banco es súper ideal. Vamos a hacerlo por segundos. En un año hay 34.536.000 segundos. Miren lo que está pasando. Ahora se estancó el 82. En general lo que estamos haciendo es aplicando esta cuenta. 1 más 1 sobre x elevando a la x. El tema es que esta x se hace cada vez más grande, porque cuanto más chiquito es el periodo en el cual yo renuevo, más cantidad de periodos hay en un año.
¿Se entiende? Fíjense que cuando íbamos haciendo un año, en el denominador había un 1. En semestre había un 2. En cuatrimestre había 3. En trimestre había 4. Y fíjense que a medida que íbamos achicando, en horas teníamos un número más grande. En minutos había 525.600. En segundos hay un número que ya excede los 34 millones. En milisegundos, nanosegundos o cualquier otra unidad, habría muchísimos más. Esa es la cantidad de veces que un cierto periodo está en un año. Y cuanto más chiquito es el periodo, más veces está en el año. Por eso es que podemos decir que la X, que sería la cantidad de veces que mi periodo de renovación está en un año, tiende a infinito. Cuanto más chiquito es el periodo de renovación, se nos va a infinito. Y miremos a cuánto tienden estas cosas. Ahora calculemos el límite. El 1 sobre x tiende a 0, cuando la x tiende a infinito. El 1 más el 1 sobre x va a tender a 1 entonces. Y la x del exponente tiende a infinito. Entonces acá estamos en un caso de 1 a la infinito. Y 1 a la infinito, niños, niñas, señores y señores y señoras, argentinos, nativos o por opción, es una indeterminación. Porque, como recordamos de exponenciales, las exponenciales pueden ser crecientes o decrecientes en función de su base. Y la base cambia si es mayor que 1 o más chica que 1. Pero con el 1 exacto no lo sabemos. Porque acá se está acercando al 1 y no sé si se está acercando por números más grandes o números más chicos. Entonces no puedo imaginarme el gráfico y por lo tanto no puedo saber qué le pasa cuando la x se va a más infinito. Esto es una indeterminación. Este es el gráfico de esta función. Agarramos GeoGebra y graficamos 1 más 1 sobre x todo elevado a la x y nos da esta expresión. Acá el gráfico está hecho del 0 en adelante, porque en nuestro contexto particularmente no tiene mucho sentido pensar en las cosas negativas, porque la x era la cantidad de veces que un cierto periodo aparecía en un año. Pero miremos lo que está pasando. Si miramos este gráfico y analizamos el límite de este gráfico, de esta función, solamente mirando el gráfico, vamos a ver que se estanca en un momento. Igual que en los casos que habíamos visto, por ejemplo, del Producto Bruto Interno de Bolivia. No, perdón, el índice de vida de Bolivia era. Y acá se está estancando a esta altura. Y esta altura, que es un número que está entre el 2 y el 3, es ese número que estábamos calculando. El 2,71, bla, bla, bla. Y ese número no es otra cosa que E. Cuando yo me voy estirando tanto con la X que se va a infinito, este límite tiende a E. De hecho, y acá viene curiosidad número 1, esta es la definición de E. Si uno buscase qué es E es un número irracional que se define como el resultado de este límite. Y esto fue descubierto y definido haciendo un razonamiento muy parecido del que acabamos de hacer por, personalmente creo, el matemático más grande de toda la historia, el señor Leonhard Euler. Euler se pronuncia. Vamos entonces a definir nuestro límite como el límite cuando x tiende a infinito. Ahora no me importa si más o menos, cuando estemos en casos puntuales va a importar si es más o menos infinito, de 1 más 1 sobre x, todo elevado a la x. Y eso, por definición, por decreto ley, nos vamos a decir que eso vale E. Vamos a decir, perdón, que eso vale E. Eso es E. También lo podríamos pensar de otra manera. Lo podemos pensar generalizando a este problema.
La x no necesariamente tiene que tender a infinito. Si yo generalizo esto, lo que me interesa es que sea de la pinta 1 más 1 sobre algo, no importa qué, por eso acá cambié la x por la estrellita, y que en el exponente esté la misma cosa que tengo en este denominador. Lo que sea que esté acá, tiene que ser lo mismo que esté acá. Y lo importante ahora, para que en lugar de atarme a que no necesariamente tiene que tender a infinito, puede tender a cualquier cosa, es que esto que esté en el denominador tiene que tender a infinito. No importa si es la x o es toda una función. Si es 1 más 1 sobre algo que tiende a infinito y en el exponente está el mismo algo exactamente igual, eso también vamos a decir que vale e. Más genéricamente podríamos pensarlo de esta manera. 1 más un algo que tiende, en este caso la x, un algo que tiende a 0 ahora, porque 1 sobre infinito en el límite me tiende a 0, elevado a 1 sobre el algo. Las dos alternativas son exactamente equivalentes. Ustedes pueden usar la que quieran. En los ejemplos que siguen, yo voy a usar esta, porque me resulta un poco más simple para trabajar. Porque vamos a tener que agarrar cualquier límite que nosotros nos encontremos caminando por la plaza, por la vida, en la calle, haciendo la cola para el boliche cuando aparezcan y se abran los boliches. En cualquier momento de la vida, si uno se encuentra con un límite que tiene una estructura y una indeterminación 1 a la infinito, vamos a tener que forzar, ahora vamos a ver cómo, pero forzar una de estas dos estructuras. Y es un toquecito más fácil forzar, me parece, para mí, la de acá abajo. Así que en los ejemplos vamos a trabajar con esta. Pero que no les asombre si buscan en algún libro o algún video o algo que aparezca la de arriba. Bien, vamos a arrancar con esto entonces. Vamos a hacerlo directamente con ejemplos. Acá la idea fuerte que hay es que tengo que forzar esa estructura. Y en matemática, para forzar cosas, uno lo que hace es agregar lo que hace falta, quitar lo que sobra. Y, es decir, quito lo que agregué para que el problema no cambie. En esencia, hay un dicho que se dice que en matemática la mayoría de los problemas se resuelven sumando 0 y multiplicando por 1, es decir, sin hacer nada. Pero sumar 0 no me altera la expresión. Pero por ahí el 0 no lo escribo como 0, lo escribo como más 5 menos 5. Entonces de esa forma puedo ir acomodando. Vamos con el primer ejemplo. Supongamos que tenemos esta cosa para hacer, esta función a la cual le tenemos que calcular el límite. Límite cuando la x tiende a infinito de esto. Bueno, esto que tenemos acá, si la x tiende a infinito, el denominador tiende a infinito, porque es 3 por x. Por lo tanto, todo esto que tengo acá va a tender a 0. El exponente tiende efectivamente a infinito, por lo tanto tengo un caso de 1 a la infinito. Vamos a forzar esta estructura. Y miren cómo lo estoy esforzando. Yo tengo esto. Necesito. Yo ya tengo esto. Esto ya viene. Tengo 1 más algo que tiende a 0. Necesitaría que arriba esté 1 sobre ese mismo algo. Bueno, lo agrego de prepo. Necesito el 1 sobre todo esto. Lo agregué. Pero así como lo agregué, lo quito. Esto es multiplicar por 1. Lo agrego en un denominador, lo quito en un numerador sería. Fíjense que yo podría simplificar el 4 y podría simplificar el 3x. No lo voy a hacer porque a mí me conviene que esté escrito ahora. Y ahora, recordando las propiedades de potencia que están al principio del apunte, uno tenía como propiedad que si teníamos potencia de potencia, los exponentes se multiplicaban. Esto era a la x
por y. En general la propiedad la leemos en este sentido, pero ahora la podemos leer al revés. Yo tengo esto. Tengo a elevado a la x por y, donde esto sería mi x de este ejemplo y esto sería mi y. Entonces, lo voy a escribir como la exponencial a la x todo elevado a la y. Esto quiere decir así. Paso de producto en el exponente a potencia de potencia. ¿Por qué hago esto? Porque miren esta parte de acá, miren lo que está acá adentro. Entre el corchete. Es exactamente lo mismo que tengo acá. Es justo la definición de E. Entonces vamos a decir que todo eso tiende a E. Y de todo eso ya me desentiendo, me olvido de ese límite. Si tengo que arreglar y calcular aparte en un cálculo auxiliar lo que pasa en el exponente. Y para eso voy a ir a un cálculo auxiliar y voy a resolver solamente el límite del exponente. Ese límite del exponente va a ser un límite de los que ya vimos. Puede ser un 0 sobre 0 o un infinito sobre infinito, o podría ser algo que no tiene indeterminación. Ahí hay que mirar cada problema. Entonces veamos acá. Esto es un infinito sobre infinito. Pero la x la puedo simplificar. Podemos simplificar directamente porque está multiplicando y está dividiendo. Entonces me queda 4 tercios. Y el límite de 4 tercios es 4 tercios. Entonces vuelvo al ejercicio original y digo listo. Esto es e elevado a la 4 tercios. Y ese es el resultado final. Ese es el resultado final de manera exacta. Uno después podría meter el dedo en la calculadora o en GeoGebra y calcular un aproximado de e a la 4 tercios. Pero el valor exacto del límite es e a la 4 tercios. Vamos con un segundo ejemplo. X al cuadrado menos 3, todo elevado a la 5 sobre x menos 2. Bueno, cuando la x tiende a 2, x al cuadrado tiende a 4, 4 menos 3, 1. Y cuando la x tiende a 2, 2 menos 2 es 0, 5 dividido 0 tiende a infinito. Nuevamente estamos en un caso 1 a la infinito. Y vamos a forzar esta estructura. El problema es que acá, a diferencia del caso anterior, ni siquiera tengo el 1. En el anterior teníamos el 1 más. Acá nos falta ese 1. Pero como dije hace un rato, lo que necesitamos lo hacemos aparecer y lo retiramos utilizando la operación inversa. Entonces, necesito que acá aparezca que haya un 1 sumando, lo agrego. Pero así como agregué un 1 sumando, lo agrego también restando al final. Acomodo un poco esto como para identificar el 1 más lo que vendría a ser la estrellita. Entonces acá tenemos 1 más algo, que es este x cuadrado menos 4, que tiende a 0. Esa sería mi estrellita. Ahora necesito que arriba esté 1 dividido ese x cuadrado menos 4. Entonces lo vamos a agregar de prepo, como hicimos antes. Lo agrego de prepo, y así como lo agregué, lo quito. Y no me olvido lo que ya estaba en el exponente. Todo eso sigue estando. Lo que estaba, que es el 5 sobre x menos 2, lo que agregué que necesito y lo que quito para compensar. Porque si no, estoy trabajando con otro ejercicio. Y ahora aplico lo de la propiedad de potencias que dijimos antes. Potencia de potencia. Me quedo con la parte que yo ya sé que tiende a E y el resto lo junto en un solo exponente. Esta parte ya sabemos que tiende a E. Ahora vamos con lo que haya quedado en el exponente y resolvemos un cálculo auxiliar. Este límite. Bueno, este límite es un 0 sobre 0. Entonces, lo que vamos a hacer es factorizar.
Ruffini, diferencia de cuadrados, el que les guste más, o fórmula resolvente y escribir la forma factorizada de esa cuadrática, como quieran, queda de esta manera. Simplifico un x menos 2 de arriba con el x menos 2 de abajo, me queda 5 por x más 2, cuando la x tiende a 2, 2 más 2 es 4, por 5, 20. Eso quiere decir que nuestro exponente tiende a 20. Por lo tanto, este límite, el original, tiende a e elevado a la 20. Todos los ejercicios son muy parecidos. Uno tiene que agregar el 1 y restar el 1 si lo tiene. Si no lo tiene, perdón. Agregar multiplicando el exponente que necesite y quitarlo. Y después acomodo y arreglo el exponente. Y hago la cuenta aparte del exponente. Vamos con un ejemplo más. Miremos este. Acá tenemos un problema. Este es uno de los ejercicios más largos que podría aparecer. Tengo un infinito sobre infinito primero, entonces no puedo garantizar de entrada que esto es un 1 al infinito. Sí sé que el exponente tiende a infinito, pero la base no lo sé porque de entrada es indeterminada. Entonces, no puedo garantizar si es un 1 al infinito o no, porque de entrada no lo sé. Entonces, el primer paso es hacer un cálculo auxiliar resolviendo el límite que está en la base. Esto es un infinito sobre infinito, así que lo resolvemos sacando factor común la potencia más grande. Tanto arriba como abajo, la potencia más grande es el x al cuadrado. Saco arriba y abajo x al cuadrado. Dividimos cada término por x al cuadrado. Simplificamos lo que se puede. Simplifico los x al cuadrado. Y me queda esto. Y acá arriba tiende estos dos bloquecitos, estos dos términos, tienden a 0. Menos 3 arriba, menos 3 abajo, menos 3 dividido menos 3 es 1. Eso quiere decir que efectivamente este límite es un caso de 1 a la infinito. Recién en este momento en el cual yo ya sé que es un 1 a la infinito, voy a poder tratar de llevarlo a esa estructura que es la forma de número e. Voy a trabajar con la expresión original, no voy a trabajar con la expresión después de haberle sacado el factor común porque termina siendo como mucho más pesado. Bien, vamos a trabajar con esa expresión y no con la que quedaba sacada factor común para no complicar la cosa. Ya bastante complicado es solito. Bien, necesitábamos llevarlo a esta estructura. Entonces lo que necesitamos, lo que nos hace falta es el 1 más. Igual que en los casos anteriores, igual que en el caso de recién, en el cual teníamos el x al cuadrado menos 3, vamos a sumar y restar 1. Lo voy a hacer en un cálculo auxiliar ahora para que no sea tan cuentoso dentro del límite. Tenemos esto, le sumo y le resto 1. A diferencia del caso anterior, que era el x al cuadrado menos 3 menos 1, y eso se transformaba fácilmente en el x al cuadrado menos 4, acá tengo que hacer una operación un poco más elaborada. Y estas dos cosas las voy a restar como cuando uno resta o suma fracciones. Vamos a usar el mismo algoritmo que si hiciéramos, por ejemplo, un 2 tercios menos 1. Si uno hiciera un 2 tercios menos 1, saca denominador común 3. 3 dividido 3 es 1, por 2, 2, menos 3 dividido 1, recuerden que esto es como si siempre tuviera un 1. 3 dividido 1 es 3 por el menos 1, entonces queda menos 1 por 3. Fíjense que es el que ya teníamos menos el menos 1 por el denominador. Acá el denominador común es 7 menos 3x cuadrado. Pero queda exactamente lo mismo. 4 menos 3x al cuadrado. Ojo, el 1 más lo dejo solito, ¿eh? Es lo que queríamos hacer aparecer. Entonces ese no lo meto en la cuenta. Lo que junto es las otras dos partes. Menos 1 por el 7 menos 3x al cuadrado.
Sacamos los paréntesis, para eso acá distribuyo este menos 1, que me cambia los signos nada más. Y fíjense que lo que hacemos ahora es cancelar este 3x cuadrado que está sumando y restando. Y el 4 menos 7 me da un menos 3. Eso quiere decir que la expresión que yo tenía como base, ahora la puedo reescribir usando esto. ¿Sí? Continuemos. Entendido. Lo que viene ahora en el video, los próximos minutitos, es una curiosidad. Al final, en la primera parte, cuando veíamos lo de exponenciales y cuando vimos la formulita de renovación continua, había una nota al pie que decía de esto lo vamos a ver un poco mejor, o de dónde viene esta fórmula lo vamos a ver más adelante. Bueno, ya es ese más adelante. Lo pongo acá al final de este video por si a alguno no le interesa. Yo dudo que a alguno no le interese esto. Estoy segura de que todos van a ver lo que sigue. Porque además ayuda a entender un poco. Vamos con el mismo problema que antes, pero ahora lo voy a hacer genérico. Se tiene un capital C0, capital inicial, y se lo pone en un interés del I% anual. Y quiero saber cuánto voy a tener después de una cierta cantidad T de años. Lo voy a renovar con un periodo P. El periodo P se hace cada vez más chiquitito. Razonamiento muy parecido al que hicimos antes. Cada vez voy achicando más. Por eso voy a decir que mi periodo, por ejemplo, mi minuto, mi segundo, mi milisegundos, microsegundos, nanosegundos, todo eso se hace cada vez más chiquito. Tiende a cero. Entonces, como mi periodo es cada vez más chiquitito, es decir, que tiende a cero, esto es lo mismo que ya habíamos dicho antes. La cantidad de veces que aparece este periodo en un año es un número que yo lo voy a llamar n ahora, que se hace cada vez más grande. Tiende a infinito. Entonces, nuestra fórmula con renovación anual era esta. Pero yo ahora necesito pasar todo con renovación en un periodo P, que es muy chiquitito, muy chiquitito. Entonces, mi interés anual va a ser I sobre N, porque recuerden, N es la cantidad de veces que aparece P en el año. O sea, sería un I sobre N%, ahora renovando en P periodos. Y el tiempo en el exponente va a ser N por T.
Nuevamente, si en un año hay n periodos, en t años habrá n por t periodos. Por lo tanto, nos queda esto. Vamos a trabajar con eso un rato. Esta sería la fórmula. Pero como decimos que la n se está yendo a infinito, tiende a infinito, esto lo voy a como no tengo la n concreta, solo sé que se hace cada vez más grande, porque el p se hace cada vez más chico, vamos a transformar esto en un límite. Por propiedades de límite, por el álgebra de límite, el c sub 0 puede salir afuera. El asterisco es la multiplicación, como en otro de los ejemplos, solo para una cuestión de practicidad en la escritura. Ahora miremos esto. Esto tiende a 0, porque esto es infinito por 100. Y arriba es un número fijo. Y arriba tengo infinito. O sea que esto es un 1 al infinito. Llevémoslo a la forma de número e. Necesito entonces, acá le volé ya el asterisco para que sea más cortito y más compacto, necesito que este i sobre n por 100 aparezca en el 1 sobre. 1 sobre i sobre n por 100. Pero así como agregué el i sobre n por 100, lo quito. Y no me olvido del n por t que está multiplicando. Reacomodamos igual que recién. Toda esta base tiende a e. Y esto que está acá arriba, fíjense que las n se pueden cancelar. Queda i por t sobre 100. I es un número concreto, t es un número concreto. Son números fijos. Por lo tanto, esto queda en i sobre 100 por t. Resultado de todo este límite, mi capital final es C0, que estaba multiplicando acá afuera, por e elevado a la i sobre 100 por t. ¿Y eso qué es? No es otra cosa que la expresión que usábamos, la fórmula que usábamos para renovación continua. Porque la renovación continua no es otra cosa que el periodo tienda a 0. Así que ahora les queda nada más que a ustedes a trabajar. Pues voy a subir en un rato o más tarde, o el fin de semana, algunos ejercicios resueltos.